Hoy vamos a ver un sesgo cognitivo que nos afecta absolutamente a todos nosotros, por el cual atribuimos cualidades a las personas que no podemos corroborar que las tengan o no las tengan, no tenemos suficiente información. Esto se trata del efecto halo y es el efecto por el cual, a partir de una característica que conocemos de esa persona, le atribuimos otras para las cuales no tenemos información. ¿Vale? Es aquello de que se suele decir, la primera impresión es lo que cuenta. Pues a partir de esta primera impresión inferimos otras características de las cuales no tenemos. ¿En qué nos fijamos en la primera impresión? Normalmente en el físico. Vamos a verlo en el siguiente vídeo, cómo funciona, en qué situaciones se da y cómo podemos contrarrestarlo. Bueno, para explicaros el efecto halo, os voy a pedir que os hagáis la imagen mental de dos personas, ¿vale? A través de una serie de atributos que os voy a ir describiendo, quiero que hagáis la imagen de Pedro y Juan, ¿vale? Y luego los compararemos. Primero vamos a empezar por Pedro. Pedro os describo. Es inteligente, trabajador, impulsivo, crítico, cabezota y envidioso. Este es Pedro, ¿vale? Tener esa imagen mental de Pedro y ahora os voy a describir una persona diferente, que es Juan. Juan es envidioso, cabezota, crítico, impulsivo, trabajador e inteligente. ¿Cómo habéis visto las imágenes de Pedro y Juan? ¿Vale? Son diferentes probablemente, ¿vale? Si os habéis fijado, los atributos son exactamente iguales. Hemos cambiado el orden. En el primer caso, en Pedro, hemos puesto el atributo de inteligente en primer lugar. El efecto halo lo que describe es que a través de ese atributo inteligente vamos acomodando el resto. Al ser un atributo positivo, vamos a tener una imagen positiva de la persona. Esa primera imagen de inteligente va a hacer que nos condicione el resto de sus atributos. En el segundo caso, el primer atributo es envidioso, un atributo muy negativo que nos va a condicionar el resto. Aunque los atributos son iguales en ambos casos, la valoración que vamos a hacer de Pedro y Juan son totalmente diferentes. Este es un experimento que elaboró Solomon Asch, un psicólogo norteamericano, en el año 1920, ¿vale? Por el cual corroboraba que la primera imagen es muy importante. ¿Qué produce el efecto halo? El efecto halo se produce muy probablemente, primero porque tenemos un cerebro muy visual, necesitamos acomodar las imágenes, en imágenes todo lo que vemos, entonces tendemos a hacer imágenes y a partir de ahí vamos acomodando el resto de cualidades que nos vienen llegando o el resto de información a nuestra primera imagen. Cambiar la primera imagen es mucho más costoso, ¿vale? A nivel de energía que tenemos que emplear. Entonces viene probablemente por un tema de ahorro en la cognición, ahorro en el pensamiento, ahorro en la elaboración, para no tener que cambiar nuestro esquema mental. ¿Dónde se manifiesta el efecto halo? En muchos ámbitos, en cualquier ámbito que esté el ser humano, ¿vale? Pero para poneros 3 o 4 ejemplos, pues en el ámbito escolar se han visto estudios conforme los profesores son más benévolos a la hora de corregir exámenes con alumnos que sabe que tienen mejores calificaciones. Por lo tanto, es un efecto clarísimo, ¿no? Que ese factor que juzga a los alumnos, esa predisposición, hace que sean más benévolos, ¿no? Luego, otra segunda aplicación que se habla mucho, ¿no? En las relaciones sociales, ¿no? En cómo, un poco en cómo nos relacionamos, ¿no? Y en cómo esa primera impresión va a ser muy importante para gustar o no gustar a la otra persona, ya sea en un aspecto pues, más sexual, o sea, en un ámbito de amistad,
o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero esa primera impresión que vamos a dar puede condicionar que cómo nos vamos o no nos vamos a relacionar con esas personas. Luego, por ejemplo, un tema en el ámbito deportivo que es algo que muy interesante como anécdota. En los años finales de los 60, principios de los 70, un equipo de fútbol inglés, el Leeds United, bueno, era un equipo de fútbol con presupuesto bastante más bajo, que tenía fama de muy duro en el campo. A la hora, porque claro, tenía que competir con otros equipos que tenían mayor nivel. El entrenador de aquel momento, a los jugadores durante la semana, les hablaba del árbitro, del árbitro, de su mujer, de si tenía hijos, de en qué ciudad vivía, cómo trabajaba. Y en el túnel de vestuarios, los jugadores del Leeds United hablaban con el árbitro y le preguntaban por su mujer, le preguntaban por sus hijos, le preguntaban por las cosas y eran muy amables con él. Eso al final del campeonato se demostró que los árbitros eran algo más permisivos con el Leeds United, con los jugadores del Leeds United. ¿Por qué? Por el efecto halo. Porque como esa primera impresión que les causaban los jugadores de decir estos jugadores están educados no se correspondía a las acciones que luego tomaban en el campo, y entonces eran mucho más permisivos que con otros equipos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el árbitro había juzgado a esos jugadores como muy educados, y entonces le costaba más cambiar esa atribución. Luego, otro aspecto que se aplica muchísimo es en el marketing, o sea, aquellos folletos que recibimos muy a menudo en que hay un producto muy rebajado, muy económico, una verdadera ganga, hace que vayamos a ese supermercado a por ese producto, pero atribuimos mediante el efecto halo que eso se va a establecer en otro tipo de productos. Cuando llegamos, seguramente pues esos otros productos no están ni mucho menos tan rebajados, son mucho más caros, pero en el marketing juegan con este efecto para poder vender. Por no hablar de los vendedores que van a intentar dar una muy buena primera imagen para que luego con esa primera imagen, pues a lo mejor física, infiramos que pues la honestidad o otros valores. Este efecto. Voy a daros tres consejos muy básicos, pero creo que os pueden ser de mucha utilidad. En primer lugar, tener en cuenta que la primera impresión normalmente siempre va a ser errónea. ¿Por qué? Porque las personas no se muestran naturales de entrada, porque tienen sus defensas, tienen sus mecanismos pues para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, pensar que siempre la primera impresión va a ser errónea, y eso os hará acostumbraros a no juzgar a las personas de entrada, lo cual os puede dar mucho margen para intentar conocer mucho más a esa persona e intentar a partir de ahí, pues saber más cosas, hablar, preguntarle por sus gustos, por sus intereses, por cosas que tenéis en común, y os va a hacer descubrir personas probablemente maravillosas que a priori no habíais pensado que así fuera, ¿no? Segundo punto, daros tiempo. Intentar no haceros una idea preconcebida, y daros tiempo para que poder recibir más información de esa persona. El tiempo será algo vital para ir recabando información, ¿vale? Y tercer punto, y ya más referido no hacia las personas que conocéis, sino a vosotros mismos, ¿no? A cómo mostraros, ¿no? Yo creo que la impresión la primera impresión positiva que puede valer para unas personas, puede que no sea positiva para otros. Entonces, más que intentar causar buena impresión a todo el mundo, que es algo que seguramente todos queremos, ¿no? Que queremos caerle bien a todo el mundo y no tener problemas con nadie, aunque eso sabemos que es totalmente imposible. Por lo tanto, mi tercer consejo es: sed vosotros mismos, mostraros tal y como sois, porque tenéis cualidades,
que van a ser muy positivas para muchas personas. Y el hecho de mostraros tal y como sois y de poder relacionaros con esas personas sin tener que fingir ser quien no sois, os va a hacer que cada vez estéis metidos en un grupo donde os sintáis más a gusto porque podéis ser vosotros mismos, ¿vale? De otro modo, intentando dar una impresión diferente a lo que sois, probablemente vais a ganar a priori, pero os va a hacer estar en un continuo estado de alerta y en algo realmente falso con lo que no os vais a sentir bien y probablemente acabe dañando vuestra autoestima y vuestra autoimagen, ¿vale? Así, por lo tanto, sed vosotros mismos. Bueno, espero que os haya servido este vídeo para conocer el efecto halo y cómo contrarrestarlo. Y sobre todo, si creéis que va a ser de interés para alguien, recordad compartirlo y suscribiros al canal si estáis interesados en recibir más vídeos como este. Muchas gracias.